Vamos ahora juntos. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso que nos amas, en este fin del mundo que tú has determinado, nos has llamado primeramente a nosotros para salvarnos y también nos has separado de manera santa de este mundo tan lleno de pecados y nos has puesto en tu cuerpo la iglesia donde estás para servirte y para predicar el Evangelio, obedeciendo tu palabra. Por toda esta guía y gracia que tú nos brindas, te damos gracias. El resto del año, hoy es el último día y mañana inicia el nuevo año. Esta vez nos hemos reunido aquí en el retiro de invierno para repasar el año pasado y también para preparar bien para el año nuevo que tú nos has permitido, para ver qué tenemos que hacer y si hay algunas cosas que no estamos haciendo bien delante de ti conforme a tu voluntad. Queremos reflexionarnos para que podamos vivir solamente para tu gloria, para predicar el Evangelio obedeciéndote. Señor, te pedimos ayuda para que podamos vivir bien y para que podamos renovar nuestros corazones. Señor, te pedimos que estés con nosotros, en medio de nosotros, permitiéndonos tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos estar llenos de tu palabra. En toda parte del país y del mundo están muchos hermanos predicando el Evangelio a pesar de las dificultades. Creemos que tú los guardas. Sosténlos con tu mano poderosa. Llénalos de tu poder y de tu palabra para que puedan realizar bien la misión muy importante que tú nos has encomendado. A todos los evangelistas que predican el Evangelio, llénalos de tu palabra, de poder, del Espíritu Santo. Y a todos los hermanos que estén delicados de salud, permíteles la salud para que puedan vivir para tu gloria en este fin del mundo que nos queda poco tiempo. Hoy es el último día del retiro de invierno. Te damos gracias por permitirnos esta oportunidad de aprender tu palabra preciosa. Queremos llevar a cabo bien la misión muy importante que tú nos has encomendado, la cual es la predicación del Evangelio. Haznos saber por medio de la palabra de hoy qué es lo que tenemos que hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo del 15. Marcos 16, versículo del 15 al 16, se los leo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hasta ahí? El año 2023. Hoy es el último día. El tiempo pasa muy rápido. Lo sentimos, ¿verdad? Pronto estaremos juntos delante del Señor.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ahí dice que estaremos de pie delante del Señor cuando Él venga por segunda vez. Todos los hermanos salvos que recibieron la salvación antes de nosotros y todos los salvos vivos en esta tierra ahora, ¿no? Los muertos salvos serán resucitados y nosotros los vivos seremos transformados para recibir al Señor que viene en gloria, para cantar alabanza al Señor por la gracia que hemos recibido, ¿verdad? Tendremos este tiempo tan precioso. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, dijo ahí, delante de los ojos del Señor, de verdad es así, es un poquito tiempo. Para nosotros es un tiempo muy largo, pero el Señor que ha prometido que vendrá pronto, ciertamente vendrá y no tardará. Entonces en nuestro tiempo está muy cierto, ¿no? Que la venida del Señor está muy cerca. Cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Así ha dicho. Entonces todas las señales de la venida del Señor están ya cumplidas. Por lo tanto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Conforme a esta palabra, estamos viendo todas estas señales cumplidas. Ciertamente el Señor vendrá en nuestra generación. Entonces, estamos viviendo en una época en la que podemos ver al Señor de la segunda venida como Enoc, que fue arrebatado, ¿verdad? Este año pasado hemos evangelizado y hemos servido y hemos sacrificado con mucha diligencia en toda Corea y toda parte del mundo. Los hermanos y hermanas han hecho este trabajo, entonces les doy muchas gracias. Este fin del mundo que el Señor nos ha permitido, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que tener un tiempo para pensar en este tema. Este año, después de recibir la salvación, hemos trabajado duro. Hasta ahora hemos vivido obedeciendo. Pero ¿cuánto hemos hecho? Pensándolo bien, de hecho habrá más cosas por las que el Señor nos reprenderá que nos alabará. Entonces tenemos que estar agradecidos por el hecho de que el Señor todavía no haya venido. Hay dos razones por las que el Señor todavía no viene. Primera es que el Señor está dando oportunidad a los que no han recibido la salvación todavía. Por eso en 2 de Pedro 3 dijo, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Un día es como 1000 años. 1000 años son como un día para el Señor. Así tiene el Señor la larga paciencia. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Es cierto esto. Para que más almas posibles puedan recibir la salvación, el Señor todavía no viene. Así lo podemos pensar. Y la otra razón es que los salvos todavía no estamos viviendo como es digno de hijos de Dios. Entonces, para que podamos estar delante del Señor sin nada que avergonzarnos, nos está dando un poco más de oportunidad. Así creemos. Cuando Él venga, el Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Así ha dicho. Entonces, cuando estemos de pie en la gloria del Señor, delante del Señor que nos ha salvado, ¿cómo lo recibiremos? El Señor ciertamente nos preguntará, yo para salvarte he muerto en la cruz derramando la sangre para perdonar tus pecados eternamente, así te salvé. ¿Y tú, qué has hecho para mí? Así nos va a preguntar. Tenemos que responderle. Tendremos que responderle. En Juan 21:15 dijo, Simón, hijo de Jonás. Le había dado el nombre Pedro, pero su nombre original era Simón. ¿Por qué lo llamó con su nombre original, Simón?
Si se refiere al nuevo inicio, vamos a iniciar desde cero, a eso se refiere. Durante 3 años y medio Pedro estuvo con Jesús. Durante ese periodo habrá aprendido muchas cosas y habrá sentido muchas cosas. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo seguía de lejos y al final lo negó 3 veces. Había dicho con mucha valentía en su corazón, ¿no?, que nunca, jamás lo negaría. Todos los demás discípulos huyeron. Entonces Jesús, si no hubiera revivido, entonces ningún hombre habría sido salvo. ¿Por qué? Porque nadie podría creer si Jesús de verdad murió por sus propios pecados o por los nuestros, si fue realmente Cristo que murió por nosotros para salvarnos. No habría ninguna evidencia creíble. Entonces la evidencia es la resurrección de Jesús. Por la muerte de Jesús nos ha redimido, nos ha salvado, y por su resurrección nos ha hecho creer. Hechos 17, por eso dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, el Señor, después de resucitar, al último le dijo a Pedro así: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, más que todas las cosas de este mundo? Así le ha preguntado. Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le preguntó 3 veces, y Pedro respondió con la misma respuesta las 3 veces. Señor, tú lo sabes todo. Durante 3 años y medio te he seguido, pero al último te negué 3 veces, así fracasé. Pero ahora de verdad te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. 3 veces le enseñó qué era lo que tenía que hacer Pedro. Pedro predicaba el Evangelio del Señor para la iglesia del Señor, sufrió muchísimo y al último estuvo predicando el Evangelio en Roma y fue crucificado al revés, así se cuenta, ¿verdad? Entonces, el Señor que nos ha salvado nos va a dar la misma pregunta. Seguramente, ¿tú me amas? ¿Cuánto me amas? Si de verdad me amas, ¿qué estás haciendo? Así nos va a preguntar y nosotros le vamos a tener que dar la respuesta precisa, ¿no? El Señor lo sabe todo. Entonces, tenemos que estar agradecidos por el hecho de que nos haya dado un poco más de oportunidad. El Señor todavía no viene. Eso significa que nos está dando un poco más de tiempo. Tenemos que estar agradecidos por esto. ¿Por qué? Porque nos está dando oportunidad de sacrificar, obedecer más para el Señor, para predicar el Evangelio y para dar gloria más al Señor. Digamos que tenemos solamente un año. Entonces, todo lo que no hayamos podido hacer todavía, trataremos de hacerlo durante este año que nos queda, ¿verdad? Entonces tenemos que renovar nuestros corazones, poner nuestro corazón bien deciso para hacer voto, promesa delante del Señor. Tenemos que tener este anhelo. Entonces este retiro de invierno, en otros países también hacen retiros de invierno, pero ahora esta vez aquí en Corea les voy a contar cuántos han asistido a este retiro. Las preinscripciones fueron 46.095 personas y los que asistieron fueron 47.362 personas. Así lo tenemos en datos. Y los jóvenes, los universitarios,
se han reunido ahí en el centro de retiro de Galilea, aparte, los jóvenes. En total, 9.409 jóvenes. Entonces aquí hay asiento vacío, el cual es asignado para los jóvenes, ¿no? Si ellos también hubieran asistido, entonces hubiera faltado los asientos. Y esta vez nos han dicho que 50 hermanos de Japón han asistido y 70 jóvenes de Mongolia también han asistido. Entonces, se están llevando a cabo, se está realizando el retiro de invierno ahí también. De todos modos, este retiro de invierno es para repasar el año pasado y para revisar qué es lo que tenemos que hacer para el año nuevo. Para esto es este tiempo. Hoy es el último día. En cada iglesia se está reuniendo y estamos transmitiendo este sermón en vivo, en línea. Entonces todos estamos escuchando la misma palabra. Entonces me puse a pensar un poquito, ¿qué palabra compartiré? En lugar de nuevas palabras, hay palabras que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Las que conocemos, pero las que olvidamos también, las que no llevamos a cabo. Hay cosas así. Entonces, como el título de la prédica de hoy, puse la mayor misión de los cristianos. Con este título hoy les voy a hablar. La mayor misión que el Señor ha dado a los cristianos es, por supuesto, es la misión en extranjero, del mundo, la misión del mundo. Jesús, antes de ascender, hablando con sus discípulos, por último, en el Monte de Olivos, estaban muchas personas y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. En Hechos 1:8, Jesús ha dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio que inició en Jerusalén será predicado hasta lo último de la tierra, así ha dicho Jesús. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento recibió la promesa de Cristo, ¿verdad? La promesa de la salvación a través de Cristo. Jesús entonces vino al mundo y murió en la cruz, resucitó y así completó la promesa de Dios, la obra de la salvación, y después ascendió, se fue. Vino después el Espíritu Santo y así inició el evangelio desde Jerusalén y será predicado hasta lo último de la tierra. Hasta entonces el Señor estará obrando con ellos. Y por todo el mundo predicar el evangelio. Entonces dio una vuelta alrededor de la tierra, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta Roma, Europa y hasta el oriente extremo, hasta Corea. Un poquito tarde llegó. Entonces el evangelio ciertamente ha sido predicado en toda parte del mundo. En Mateo 24:14 dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio será predicado en toda parte del mundo, será dada la oportunidad de salvación para todas las personas y entonces vendrá el fin del mundo. El evangelio ha sido predicado hasta lo último de la tierra y se ha acercado el fin de la historia. Entonces, todavía tenemos este poquito tiempo dado. No sabemos cuánto. Parece poquito. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito acerca de la misión del mundo. Cada año en el retiro de invierno les hablo de esto, ¿no? Hay hermanos que hacen mucho esfuerzo conforme a esta palabra, pero hay otros
que la conocen, pero están muy ocupados o todavía no pueden dar mucho de su corazón, no pueden dar todo el esfuerzo posible, no participan con todo el corazón. Seguramente habrán algunos así. Pero este año es para dar todo el esfuerzo nuestro para la misión del mundo, ¿verdad? Todo el corazón, toda la fuerza. Con todo el corazón y toda la fuerza. Todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así ha dicho el Señor. Entonces, el Señor nos ha amado así. Con todo su corazón, toda su alma y con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ha dado su unigénito hasta la muerte. Y entonces nosotros también le tenemos que amar al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tenemos que obedecer porque le amamos, conforme a la palabra. Y en la obediencia está incluida la obra de la predicación del Evangelio, la cual es la más importante. Entonces hoy estoy un poquito apurado, tengo que hablar muchas cosas acerca de la misión del mundo. Y la predicación del Evangelio es la primera cosa que el Señor Jesús ha hecho en este mundo. Vamos a buscar en la Biblia Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Del versículo 14. Se los leo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que Jesús hizo después de que Juan fue encarcelado, Jesús empezó a obrar. En la región de Galilea, norte de Israel, Jesús inició su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, ¿qué quiere decir? La promesa de la venida de Cristo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. Jesús es el reino de Dios. Si alguien le recibe a Jesús, entonces en su corazón se cumple el reino de Dios, el reino del cielo. Entonces, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al entender los pecados, al entender la gracia de Dios, uno recibe la salvación, ¿verdad? Entonces Jesús cumple la obra de la salvación por nosotros y al mismo tiempo su vida es un ejemplo para todos los que habían de recibir la salvación después de él. Todo lo que Jesús ha hecho es como un ejemplo para que los salvos también lo hagamos. Juan, capítulo 13, versículo 13, Jesús antes de morir, un día antes de morir, antes de ser arrestado, lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Lavar los pies es el trabajo del siervo, esclavo, en otra palabra. En griego se dice doulos. Doulos significa esclavo. El esclavo no tiene su propio plan, su deseo, su idea, su corazón duro. No se permite nada de esto. El esclavo existe solamente para su amo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, era el Dios mismo, el Creador. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del siervo. Dios se hizo siervo. ¿De quién? Del hombre. Nació en forma del hombre. Jesús no era hombre, era Dios en forma del hombre. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Como un ser humano, obedeció hasta la muerte. Murió en la cruz por salvarnos y obedeció hasta la muerte para darnos un ejemplo a seguir, para que nosotros los salvos no seamos salvos solamente, para que vivamos realmente conforme a su voluntad.
obedeciendo hasta la muerte como el Señor ha hecho. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos salva y al mismo tiempo, todo lo que Jesús ha hecho durante los 3 años y medio de ministerio nos sirven de ejemplo a seguir, como la vida del cristiano salvo. Entonces Jesús lo primero que hizo fue la predicación del Evangelio. Él mismo recorrió andando. Y Marcos capítulo 1, versículo 35. Desde ahí vamos a ver. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Si revisamos bien la vida de Jesús, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, a veces desvelando, oraba. Entonces todo lo que hizo Jesús fue como un ejemplo para nosotros, como el ser humano. Él oró por nosotros y ha dado un ejemplo a seguir para todos los salvos nosotros. En la madrugada, si no pueden dormir, no a fuerza traten de dormir, traten de levantarse temprano para orar. Por ejemplo, yo también en la noche trato de dormir, pero si no puedo dormir, entonces me levanto, oro, leo la Biblia, preparo sermón, entonces me siento más así, activo ahí. Entonces, no como otros que van a la iglesia para gritar, haciendo para orar así en la madrugada. No es necesario hasta eso. Como Jesús ha hecho. Se fue a un lugar al desierto y allí oraba de esa manera. Entonces Simón Pedro le buscó y dijo, hallándole le dijeron, todos te buscan. Muchos le buscaban, le estaban esperando. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. En este lugar ya prediqué el Evangelio, entonces ahora vamos a los lugares vecinos. Allí también predicaré. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El propósito por el que vino Jesús al mundo fue para predicar el Evangelio, primeramente. Desde el lugar altísimo del reino glorioso de Dios, Jesús envió a su unigénito al mundo lleno de pecados como misionero. ¿Qué es lo que hace un misionero? Predicar el Evangelio, ¿no? Para esto he venido. Jesús, sin tener ningún tiempo para descansar, andaba predicando el Evangelio, ¿verdad? Andaba en Galilea, en varias sinagogas, predicaba el Evangelio. Vamos a buscar Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Predicaba el evangelio. Se ha acercado el reino de Dios. La venida del Señor está muy cerca. El fin de la era de la gracia se ha acercado.
Entonces nosotros también tenemos que predicar el Evangelio con mucha diligencia, ¿no? Jesús, mientras estaba en el mundo, con sus discípulos, andaba sin tener tiempo para descansar. En algunas partes hasta así dice, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así de esa manera predicaba el Evangelio, porque muchos le buscaban. En Lucas 19:10 dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para salvar a los pecadores perdidos. Jesús vino. No solamente murió en la cruz, Él de verdad, Él mismo, predicaba el Evangelio durante 3 años y medio. Juan capítulo 4, vamos a buscar en la Biblia, hoy vamos a buscar varios versículos. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús de Judea tenía que ir a Galilea y tuvo que cruzar Samaria. Y era un desierto ahí. No había pueblos. Pero llegó a un pueblito llamado Sicar en su camino y encontró un pozo en el campo. Y ahí mismo en el pozo se sentó. Y los discípulos entraron al pueblito para comprar comida. Jesús estaba cansado, tenía sed, tenía hambre. Entonces los discípulos compraron comida. Le vinieron y le dijeron, Rabí, come. Así dijeron, ¿no? Señor, aquí hay comida. Pero Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, ¿a quién le habrá traído alguien de comer? Nadie, ¿verdad? Solamente Jesús le había pedido a mujer samaritana el agua. Y al darse cuenta de que Jesús era Cristo, se sorprendió mucho y sin darle el agua entró al pueblo para decir a todas las personas. Entonces Jesús no pudo tomar agua, tampoco pudo comer, nada. Pero ¿por qué dijo así? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Se refería a esto, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es lo más importante aquí que tenemos que pensar? Jesús estaba sediento, hambriento, cansado, y para él que era necesario agua, algo de comer. Pero dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y también dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este alimento que Jesús dijo, que habló, no se refiere al alimento carnal, sino en Mateo capítulo 5 está escrito así, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, ¿qué quiere decir? Hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. De la misma manera que el hambriento quiere algo de comer y el sediento busca el agua, el sediento de la justicia, el que anhela. Entonces Jesús tenía el deseo de espíritu en lugar del deseo carnal. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué? Porque esta mujer pecaminosa samaritana entró al pueblo y poco después ella dijo, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Muchas personas habían de venir delante del Señor. Para ellos Jesús tenía que predicar el Evangelio para que sus almas pudieran recibir la salvación. Eso era el alimento del Señor. Que haga la voluntad del que me envió. ¿Esta voluntad qué es?
Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La vida eterna, por medio de Jesucristo, que los pecadores reciban la salvación. Eso es la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo para hacer esta voluntad. Y eso era lo más que Jesús anhelaba, lo que más Jesús anhelaba, más que su alimento carnal. Entonces le dijo a sus discípulos así, ¿no? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Todavía está verde, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega, pero alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Venían varios hombres samaritanos adelante del Señor Jesús. Entonces, en lugar de estos trigos, miren a ellos, del campo de Dios. En lugar de trigos, los espíritus. Se ha dicho, recoge fruto para vida eterna. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces Jesús lo habló teniendo en cuenta que Jesús iba a morir en la cruz y también iba a resucitar. Todavía no lo había hecho, pero lo tenía en cuenta para decir esto. Y el que ciega recibe salario. ¿Quién es el que ciega entonces? Los salvos, ¿verdad? Jesús murió en la cruz y resucitó, y así completó la obra de la salvación. Y los que entendieron primero la gracia de Dios que Dios ha hecho, pueden predicar también la misma gracia a los demás. Ellos son los que ciegan. Todos los salvos son obreros que ciegan. ¿Qué quiere decir que recibieron salario? En el campo se entrega el salario primero, ¿no? Primero compran a los hombres, porque faltan personas para trabajar en el campo, ¿verdad? Entonces los salvos, nosotros no solamente hemos recibido la salvación, sino también hemos recibido todo el salario para trabajar para el Señor, para el Evangelio, después de recibir la salvación. Entonces no tenemos que hacer así, ¿verdad? Solamente recibir el salario y no trabajar, eso no se debe. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 ha dicho, a griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué? Del Evangelio. Por eso, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él anhelaba predicar el Evangelio en Roma también por la misma razón, porque se sentía deudor. Entonces nosotros somos obreros en el campo, tenemos que cosechar, tenemos que saber esto. Ya hemos recibido el salario también. Entonces, ¿no vamos a trabajar? No se debe, ¿verdad? No tenemos que ser estafadores. Recoge fruto para vida eterna. No tenemos que saciar nuestra carne, sino tenemos que recoger fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Jesús murió como el grano de trigo para sembrar las semillas del fruto de la vida eterna. Y nosotros vamos a cosechar lo que el Señor ha sembrado. En el campo ya está blanco para cosecha. Ya está listo. Y si no lo recogemos pronto, entonces rápido vendrá el invierno. La nieve también. Entonces todo se va a echar a perder. Antes de que llegue, antes de que pase este periodo de cosecha, tenemos que apurarnos para cosechar todo, ¿verdad? Y si no alcanzamos a cosechar algo, se va a perder, ¿no? Será en vano el trabajo. Entonces, el Evangelio es lo que tenemos que predicar, a eso se refiere, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesús, por medio de los cuales la semilla ha sido sembrada y nosotros cosechamos los frutos. El siglo XVIII en Europa el Evangelio se predicaba muy activamente, mayormente en Inglaterra.
en toda parte de Europa. Los moravianos, ¿no? Eran los principales que hacían mucho sacrificio y esfuerzo para predicar el Evangelio. Y ellos tenían como por lema, decían así: cosechemos los frutos del trabajo del Cordero. Así predicaba el Evangelio. Vamos a cosechar los frutos del sacrificio del Cordero. Con este lema ellos trabajaban para que no sea en vano el sacrificio del Cordero. Entonces, recoge fruto para vida eterna. Nosotros los salvos somos los obreros. Todas esas personas que andan en la calle afuera, alza vuestros ojos y mirad los campos. Están blancos para la cosecha. ¿Qué tipo de pecado haya cometido? Eso no importa. Si solamente entiende la gracia de Dios, entonces Jesús ya los perdonó. Y si solamente entienden la gracia de Dios y reciben la salvación, entonces irán al cielo, no serán destruidos. Obtendrán la vida eterna. Será traspuesto de la muerte a la vida, del infierno al cielo eterno. ¿No es maravilloso esto? Pero si no se dan cuenta de esto, ciertamente irán al infierno después de un par de años, ¿no? Unas décadas. Nosotros lo sabemos, y si no cosechamos, se van a perder. Entonces tenemos que predicar el Evangelio, no solamente esto. Si ellos no reciben la salvación, entonces no termina siendo muertos solamente, sino que irán al infierno eternamente. Así que tenemos que cosechar los frutos del Evangelio, los frutos de la vida eterna. Juan 3:36 dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es uno de los dos: que sea salvo para obtener la vida eterna, para ir al cielo, o que sea que vaya al infierno, siendo juzgado por el Señor, recibiendo la ira de Dios. Nosotros lo sabemos. Entonces, ¿cerraremos nuestra boca? ¿Cómo no predicaremos el Evangelio? En lugar de comer bien y vivir bien este mundo, predicar el Evangelio, la gracia de Dios, tiene que ser nuestro alimento. El alimento. Para un hambriento, el alimento es la prioridad, ¿cierto, no? Entonces, bajo todo tipo de circunstancias, nosotros tenemos que priorizar predicar el Evangelio, la gracia de Dios a las almas perdidas. Tenemos que pensar en esto siempre. Entonces, en Juan 5:17, Jesús ha dicho: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja. Dios hizo la obra de la creación del mundo, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces Dios, no descansó porque trabajó mucho, sino porque se acabó la obra, entonces por eso descansó. El día octavo, entonces, ¿qué habría hecho? Habrá descansado, por supuesto, porque la obra de la creación se acabó. Pero dice Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces, ¿desde cuándo está trabajando Dios? En Génesis capítulo 3, Adán pecó, ¿verdad? Desde aquel momento Dios está trabajando. El hombre que fue creado a la imagen de Dios, para ser pareja del amor de Dios, para recibir la vida eterna de Dios, ¿no? Pecó y murió por su delito y pecado. Entonces fue expulsado del huerto de Edén. Así se ha perdido el derecho de entrar al cielo eterno. Entonces el hombre tan precioso ahora tiene que vivir en todo tipo de afanes, preocupaciones y dolores. Y por esa razón, Dios inició la obra de salvar las almas de los hombres. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué tipo de trabajo? El trabajo de revivir a los muertos. En Juan 5:21 dijo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La obra de Dios es levantar a los muertos. Dios, que creó los cielos y la tierra, que gobierna la historia de la humanidad, tiene muchas cosas que hacer, pero la obra más
maravillosa, más preciosa que Dios hace es revivir el alma muerta que ha muerto por su pecado y delito. Para esta obra, para crear los cielos y la tierra, Dios lo hizo solamente por su palabra y poder. No hay nada que Dios no pueda hacer con su palabra, ¿verdad? Pero para salvar al pecador, la palabra de Dios no fue suficiente, tampoco su poder. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. Si recibe a un pecador, entonces Dios no es justo. La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios es justo. Dios justo tiene que pagar por el pecado del hombre. La paga del pecado del hombre es ir al infierno, ¿no? Entonces, para salvar al hombre, Dios tenía que pagar la paga del pecado por nosotros. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento los israelitas daban sacrificios de becerro, de ovejas, ¿no? Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales, ¿cómo pueden borrar los pecados de los hombres? No pueden. Entonces, ¿cómo? El hombre sin pecado tiene que morir. Por eso en Isaías 7:14 dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si hubiera nacido del hombre, entonces habría sido descendiente de Adán, pecador. Entonces tomó por préstamo el vientre de la Virgen durante 10 meses solamente. Y nació como hombre, pero sin pecado. Él es el unigénito de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo unigénito en forma del hombre para que guardara todos los mandamientos que el hombre no ha podido guardar. Vino al mundo para cargar todos los pecados del mundo y morir en la cruz derramando la sangre, para perdonar eternamente los pecados, para salvar a los hombres. Y esa obra no se ha podido hacer solamente por la palabra, tampoco por su poder. Solamente a través de sacrificar su Hijo unigénito lo ha podido hacer. Era la única manera. Entonces, ¿cómo puede haber una obra más grande que esta? Dando por sacrificio a su Hijo unigénito, ha perdonado eternamente nuestros pecados, ha quebrantado la potestad de la muerte y nos ha dado la evidencia creíble. Y ha enviado el Espíritu Santo también para que el Evangelio pudiese ser predicado en toda parte del mundo, ¿no? Y esta obra de preparar el pueblo del reino de los cielos es la obra más grande que Dios puede hacer. Dios no puede hacer una obra más grande que esta. Solamente una vez ha podido hacer. ¿Entienden? La obra de revivir al alma que había muerto por su pecado y delito. Entonces, por la muerte y la resurrección, la obra de la salvación se ha hecho. Y predicar el Evangelio es la misión más grande que Dios ha dado a los cristianos salvos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿No es una orden esta? Esa orden se ha dado a los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Nosotros los hermanos normales, ¿qué podemos hacer? No es así. Esta palabra se ha dado a todos los cristianos. La manera puede variar, pero el propósito es uno mismo. En Mateo 28, versículo 18, del 18 al 20, Jesús, antes de ascender, ha dicho, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si uno predica el Evangelio, entonces se hace el discípulo de Cristo. Por eso en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro predicaba el Evangelio. En los 12 predicaban el Evangelio. Y en un día, 3,000 hombres recibieron la salvación. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los salvos somos discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo tiene que imitar a su amo, a su maestro, ¿verdad? Tiene que aprenderle y tiene que obedecer. Tiene que compartir el mismo destino que su maestro. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El bautizo es como una confesión que se da delante de Dios y delante de los hombres que ha recibido la salvación. Es como una confesión de su fe. Yo he muerto con Cristo y he sido sepultado y he vivido con vida nueva con el Señor. El pecador murió y vive ahora el justo. Yo he muerto al mundo y ahora vivo para Dios. La vida para mí ya se acabó. Aunque uno tenga un corazón muy valiente, un poder muy fuerte, si muere todo se acaba, ¿verdad? Entonces, en Gálatas capítulo 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No solamente Jesús murió en la cruz. Cuando Él murió, yo también. Yo recibí la salvación. Y al momento de recibir la salvación, yo también morí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, el bautizo es como el funeral. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El resto de mi vida lo tenemos que llevar con el Señor. El Señor tiene que vivir en mí. Él tiene que ser el dueño de mi vida. Por eso, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si hemos recibido la salvación, entonces tenemos que aprender la palabra del Señor y tenemos que guardarla. Eso es la vida del cristiano salvo. Nosotros los salvos hemos recibido la vida eterna. Ya hemos sido hechos los discípulos de Cristo. El Señor vive en nosotros. Tenemos que aprender su palabra, tenemos que guardarla en nuestros corazones y también en nuestra vida. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor nos estará hasta el fin, estará con nosotros hasta el fin del mundo, para protegernos, para ayudarnos, para guiarnos. Y si vivimos para el Señor ciertamente nos guarda y se encargará de todas las cosas de nosotros. Se hará responsable de Él mismo. En Hechos capítulo 8, el diácono Esteban no era apóstol, solamente era uno de los 7 diáconos, y estaba lleno del Espíritu Santo, predicaba el Evangelio muy valientemente. A los judíos decía, Dios ha revivido a Jesús a quien vosotros habéis matado. Entonces los judíos estaban furiosos, le apedrearon a Esteban. Entonces le rompieron su cabeza, sus huesos, estaban derramando mucho la sangre. Entonces muriendo, ¿qué dijo él? Señor Jesús, recibe mi espíritu. No le tomes en cuenta este pecado. Fue la misma oración en la que hizo Jesús en la cruz muriendo, ¿verdad? Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también oró así. Para los que le apedreaban para matarle, Esteban no dijo, Señor, véngame. No dijo así. No les tomes en cuenta este pecado. Hubo una gran persecución en Jerusalén, entonces todos los salvos fueron esparcidos. Solo se quedaron ahí los apóstoles. Y no piensen así que ellos fueron esparcidos por temor de muerte. Ellos no temían la muerte. Si morían, vivirían para siempre con el Señor. Entonces, ¿para qué temer? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué fueron esparcidos? Ellos no tenían que quedarse solamente ahí. El mandamiento del Señor es predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. No tenían que estar ellos solamente ahí. Entonces, el Señor les golpeó y así fue esparcido el fuego. Como el fuego esparcido. Donde quiera que ellos iban, el Evangelio se predicaba. Y ellos eran los hermanos normales. Donde quiera que iban, ellos predicaban el Evangelio. Y siempre había la obra de la predicación del Evangelio, la salvación. Y así el Evangelio ha sido predicado hasta nosotros. En el proceso, los apóstoles, todos los apóstoles murieron como mártires, ¿verdad? Durante la época de la iglesia primitiva. ¿Alguno de ellos murió de edad? Después de llevar una vida muy cómoda? No, todos murieron como mártires.
Esteban, no solamente los apóstoles, sino también el diácono Esteban también fue apedreado y muchos cristianos salvos llevaron la vida así. Entonces, predicar el Evangelio es la mayor misión dada a los cristianos salvos. Y también es un privilegio. ¿Quién puede revivir a las almas perdidas que van a ir al infierno? ¿Verdad? ¿Quién puede predicar el Evangelio para que reciban la salvación, para que vayan al cielo? ¿El presidente de los Estados Unidos? Con su poder a ninguna persona podrá salvar. ¿Y el más rico del mundo podrá comprar un alma? No. Los científicos pueden hacer cohetes para enviarlo a la Luna, al Marte, pero a ninguna persona puede enviar al cielo. Pero nosotros sí. Nosotros los cristianos salvos, si predicamos la gracia de Dios, entonces el pecador que será destruido podrá ir al cielo. Y esta obra de predicación del Evangelio es el propósito de la vida de los cristianos salvos. En Salmo 118, versículo 17, dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 118, 17, ¿no? No moriré, sino que viviré. ¿Para qué tenemos que vivir los cristianos salvos? Este año, ¿quieren hacer alguna otra cosa para cumplir sus deseos carnales del mundo? No, en realidad, nosotros los salvos, si viviéramos para nosotros mismos, sería mucho mejor para nosotros irnos ya al cielo. Porque vivir más tiempo en este mundo significa más sufrimiento solamente, más dolor. Y los cristianos salvos, en especial, llevamos una vida llena de sufrimientos y sacrificios para el Señor. Tenemos que dejar los deseos de vivir cómodamente en este mundo como cristianos salvos. Ningún cristiano salvo podrá llevar la vida así. Por eso en Romanos dijo también así: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es de sacrificio y sufrimiento, para la gloria venidera. Para eso vivimos en este mundo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué todavía vivimos en el mundo? ¿Porque no hemos muerto todavía? ¿Porque queremos hacer alguna otra cosa más en este mundo? No, porque tenemos algo que hacer. Hoy en la madrugada me desperté y me acordé de este versículo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Daba vuelta en mi cabeza una y otra vez. ¿Por qué todavía estoy vivo? Para contar la obra que Dios ha hecho. En Salmos 66, 16, dijo: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para mí? La gracia del Evangelio, ¿verdad? Para predicar este Evangelio todavía estamos vivos, todavía estamos respirando, todavía nuestros corazones están latiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, ¿acaso estamos vivos todavía para ganar más dinero, para ser más famosos, para tener éxito en este mundo, para llevar una vida hermosa en este mundo? No, es lo que la gente del mundo hace. Nosotros todavía estamos vivos para hacer una obra, la que la gente del mundo no conoce, la que Dios nos ha encomendado. El propósito de nuestra vida es muy claro. Entonces, que más almas reciban la salvación es la voluntad de Dios, es lo que le agrada a Dios. En Mateo 18, 14 dijo así: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que uno de estos pequeños se pierda. En 1 Timoteo 2:4 dijo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Tito 2:11 dijo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Dios no ha hecho la salvación para todos. Ha dado la gracia para que todas las personas puedan recibir la salvación. Si la reciben, entonces reciben la salvación. Pero si no la reciben, serán destruidos. Tenemos que predicar ese hecho, ¿no? La gente del mundo todavía no la conoce. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14 dijo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús completó la obra de salvación en la cruz, pero sin que haya alguien que la predique, ¿quién podrá recibir la salvación? ¿Por si solo recibieron la salvación ustedes, acaso? No. Han habido algunos que nos predicaron el Evangelio, por eso hemos recibido la salvación. Han orado por nosotros, nos han guiado para que pudiéramos escuchar el Evangelio, nos han ayudado, ¿no? Por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros hemos recibido la salvación. Entonces, sin que alguien predique el Evangelio, ¿cómo podrá recibir la salvación? ¿No? Entonces, ¿cómo? No predicaremos. En Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Que un alma, un pecador, reciba la salvación. El hijo pródigo, cuando regresó a su padre, en Lucas 15, dijo, ¿no? El padre, abrazando a su hijo, dijo, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y se ha hallado. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El hijo pródigo regresó a su padre. Entonces el padre mató al becerro para el gozo, para alegrar, ¿no? Para que nosotros, los pecadores, podamos estar en gozo con Dios, Dios Padre. El Hijo unigénito de Dios tuvo que morir como un cordero. Y Dios se regocija tanto en nuestra salvación. Nosotros, ¿cómo no le agradaremos a nuestro Dios así? El salvo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es su propósito? Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, dijo, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. David, la bandera nacional de Israel, hay una estrella, ¿verdad? Dos triángulos, ¿no? La estrella de David se llama así. En Números 24 dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Se refiere a David esto. David era la sombra de Cristo que había de venir al mundo como el rey de los reyes. Entonces, cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, como David conquistó todos los demás pueblos alrededor y ha hecho un reino unido, como David mató a Goliat también, ¿quién podrá contra Israel? Israel es muy pequeño y sus habitantes serán, en Israel, los judíos, serán aproximadamente 8 millones solamente. Y los árabes son muy grandes. No parece comparable esto, pero los árabes no pelean contra Israel, sino contra Dios, en realidad. En Josué 23:10 dijo, un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él los dijo. Dios pelea por ellos. Entonces, hijo de David, rey en Jerusalén, ¿quién? Salomón, ¿verdad? El rey de Jerusalén en aquel tiempo era algo muy glorioso. Pero él no dijo, hijo de David, rey en Jerusalén, Salomón. En lugar de eso, él dijo palabras del predicador. Esta palabra, predicador. Salomón se presentó a sí mismo como predicador, ¿verdad? Esto se repite 7 veces en Eclesiastés. Palabras del predicador. Si alguien le hubiera preguntado a Salomón, ¿qué eres tú? ¿Qué habría respondido? El rey de Jerusalén era el secundario, pero yo soy evangelista. Yo soy predicador. La obra de la conquista
de los otros países era lo que hizo Dios. Y Dios fue el que le entregó a Salomón ese reino tan glorioso. Y también Dios fue el que le dio la sabiduría y también la gloria. Entonces, ¿qué era lo que Salomón hacía? Testificar de este Dios. Yo soy predicador. Si a nosotros nos dieran la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué tenemos que responder? Yo soy empleado, yo trabajo en una empresa, yo tengo un pequeño negocio, yo trabajo en el campo, yo soy campesino, yo tengo una pequeña tienda. Podríamos responder así, pero en realidad esos son secundarios. ¿Cuál es lo primario? Evangelista, predicador. En varias partes del Nuevo Testamento sale esta palabra, evangelista. En inglés dice evangelist. Qué hermoso, ¿no? Yo soy evangelista. Y para predicar el evangelio, yo hago zapatos. Yo trabajo en una empresa para ganar dinero para predicar el evangelio. Tengo un pequeño negocio para ganar dinero para predicar el evangelio. Qué hermoso, ¿no? Así es nuestro propósito, evangelista. Salomón también, el gran rey, dijo, yo soy predicador. Que uno esté en una posición alta o baja, todos nosotros somos predicadores. No tenemos que olvidar de esto. Segunda de Pedro 3:9 dijo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. ¿Y quién tiene que hacer esta obra? ¿Dios está esperando? ¿Nosotros estamos esperando nada más? No, tenemos que predicar el evangelio. Predicación es predicar que el Hijo de Dios, el unigénito, Cristo, ha muerto en la cruz y ha resucitado. Es predicar esta gracia. Cuando Jesús murió en la cruz, al último, en Juan 19:30 dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo ha sido cargado en Jesús y Él murió en la cruz. Y ha perdonado eternamente los pecados. Y resucitando quebrantó la potestad de la muerte. Y si alguien lo cree solamente, la gracia, entonces recibe la salvación. Jesús muriendo en la cruz y resucitando completó el evangelio de la gracia, de la salvación. Y nosotros predicamos esto. En Juan 20:19, cuando Jesús resucitó después de 3 días, mostrando sus heridas en las manos y en su costado, dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado para que muriera en la cruz y resucitara, para completar la obra de la salvación. Y Jesús, después de resucitar, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué se refiere? Predicar el evangelio, la gracia de la salvación. Para esto hemos sido enviados nosotros. Y a sus discípulos sopló y les dijo, así, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué habrá dicho así? Soplando. En Génesis capítulo 2, Dios, cuando hizo al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así, aliento de vida. Pneuma, en hebreo, se refiere al viento, el aliento de vida. Adán era espíritu viviente, pero murió por su pecado y delito. Por eso, 1 Corintios capítulo 15 dijo, el postrer Adán, espíritu vivificante. El espíritu vivificante es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado. Recibid el Espíritu Santo. Y dijo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En católica lo interpretan muy equivocadamente, ¿verdad?
Dicen así, enseñan que la llave del cielo se ha entregado a Pedro. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces la llave del cielo se entregó a Pedro y él fue el primer papa y el papa no puede hacer todas las cosas él mismo. Entonces los que hacen la obra del papa son los padres, son los curas, ¿no? Entonces penitencia es la que hacen. Si los curas dicen tu pecado está perdonado, entonces se perdona. Te voy a dejar tu pecado, entonces se queda. No es así, no se refiere a esto. ¿La llave del cielo se entregó solamente a Pedro acaso? No. Jesús ha dicho, después de resucitar, a quienes remitieron los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Si predicamos el hecho de que Jesús ha completado la salvación, entonces se perdonarán los pecados, serán salvos. Y si no lo hacemos, entonces irán al infierno. A eso se refiere. ¿No es maravilloso esto? Entonces, ¿cómo no predicaremos? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, el Evangelio de la gracia tan maravillosa que Jesús ha hecho, lo tenemos que predicar. La predicación del Evangelio es la obra del revivir al espíritu muerto. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan 5:25 dijo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Si el espíritu muerto por su delito y pecado escucha el Evangelio de la gracia de Dios, entonces entiende y recibe la salvación. Y al recibir la salvación nosotros, escuchando el Evangelio, al entender nuestro espíritu muerto, revivió, ¿verdad? En Efesios 2:1 dijo, y Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso en Romanos 1:16 también dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo menospreciaremos la obra de predicación del Evangelio? En Hebreos 2:3 dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo evitaremos el juicio? Hemos recibido el Espíritu, hemos recibido la salvación. Y si mi espíritu ha sido muy precioso para mí, entonces la salvación del espíritu de otros también tiene que ser muy preciosa para mí también, ¿no? Si descuidamos una salvación tan grande, si los salvos lo descuidan, ¿no? Entonces los que podían haber recibido la salvación irán al infierno. Y son los que no han recibido la salvación, descuidan la salvación tan grande, irán al infierno. Nosotros entonces tenemos esta obra tan importante. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo lo esconderemos el poder de Dios para que yo nada más sea salvo? ¿Qué haremos con nuestros familiares que no han recibido la salvación todavía? Vivimos en una sola familia, una casa, nos llamamos familia. Y si los que no han recibido la salvación mueren, van a ir al infierno eternamente. ¿Los dejaremos así? Mateo 25:41 dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Es el destino de ellos. Y le decimos, vamos a la iglesia, tienen que creer, tienen que tener la fe, tienen que recibir la salvación. Lo decimos unas cuantas veces y después nos rendimos. Los que están en el infierno ciertamente dirán, si tenías esa gracia de salvación tan cierta, tan concreta, entonces me tenías que decirlo. Me la hubieras dicho, pero te la dije, te la hablé. No así. Por lo menos tenías que llorar un poquito. Llorando no lloraste nunca. ¿Cuánto anhelo hemos tenido para predicar? ¿No? Tienes que ser salvo, tienes que ser salvo. Si no recibes la salvación vas a ir al infierno. Unas cuantas veces decimos así y después nos rendimos.
Tenemos que orar hasta que reciban la salvación. No solamente nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos también. Después de morir, van a ir al infierno. Imaginen esto. Imaginen lo terrible que es el infierno. ¿Está bien? ¿Estarán bien ustedes? Aunque ellos vayan al infierno así. En Hechos 26, 18 dijo, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Predicar el Evangelio es hacer que el hombre venga a Dios de la potestad de Satanás. En Hebreos 2.15 dijo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por el temor de la muerte. La gente del mundo teme la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué teme la muerte? Por el infierno eterno. Los tenemos que librar de la potestad de la muerte y del pecado. Para eso predicamos el Evangelio. Entonces, 11 de septiembre de Estados Unidos, en aquel tiempo, cuando hubo ese terrorismo, 2 torres, ¿no? Cada torre tenía más de 100 pisos. Y cuando esos 2 edificios se derrumbaron, más de 3,000 personas murieron al mismo tiempo. Y los bomberos entraron, se metieron ahí para rescatar a las personas que estaban muriendo ahí. Muchos fueron rescatados. Y muchos bomberos también se sacrificaron. Murieron ahí. Ya entonces, ahora nosotros somos los bomberos salvavidas de los pecadores que van al infierno. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la misión del mundo es nuestra mayor misión. Es nuestro propósito de la vida. No tenemos que olvidar esto. Si olvidamos nuestra misión y propósito de la vida, entonces es igual que estar muerto, ¿verdad? ¿Para qué vivimos? ¿Solo porque no hemos muerto todavía o para comer bien y beber bien en este mundo? Claro que predicar el Evangelio no se hace solamente por nuestra fuerza. Para predicar el Evangelio hay algo que ciertamente tenemos que hacer. ¿Qué es esto? Tenemos que permanecer en la comunión, en el grupo de los salvos, en la iglesia. Por eso, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, estaban ahí 120 hermanos salvos que estaban orando ahí. Los 12 discípulos y 120 hermanos estaban llenos del Espíritu Santo y predicaban el Evangelio con mucha valentía. 3,000 personas recibieron la salvación. 3,120 personas fueron salvas ahí. Calculando rápido, ¿no? En Hechos 2:42 dijo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al final de Hechos capítulo 2 dice así, los salvos recibían las enseñanzas de los apóstoles, oraban juntos, llevaban la comunión juntos, compartían la comida, alababan a Dios. Se refiere todo eso a la comunión. Y en medio de eso, el Señor le permitía a la iglesia las almas que habían de ser salvas. Cada día le añadía. Para predicar el Evangelio a otros hay que permanecer en la comunión. ¿Por qué? Porque yo solo no lo puedo hacer. Efesios 3:20 dijo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros. Yo no puedo hacer, pero nosotros sí lo podemos hacer. Entre nosotros el Señor obra. Estando solo no puede. Por eso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En Efesios 4:3 dijo, carbón, estando solo, se apaga rápido, ¿verdad? Pero si se juntan,
Se enciende muy fuerte el fuego. De la misma manera, estando solo nosotros, somos muy débiles. Pero cuando estamos juntos, en oración, en comunión, unánimes, colaborando los unos con los otros, entonces la obra del Espíritu Santo se encenderá como el fuego. La misión del mundo la estamos llevando a cabo, ¿verdad? En 82 países. Hace un par de días yo en un sermón dije 22 países y me regañaron, me reprendieron. Pues 22 países son los que yo he visitado personalmente. 82 países en extranjero, aparte de las iglesias en Corea. Solamente contando las iglesias en extranjero son 1054 iglesias. Cada día se añade nueva. Estamos haciendo esta obra nosotros. La iglesia en Corea está en el centro. En el centro de la iglesia las iglesias de Corea está la iglesia central de Seúl. Corea, la iglesia de Corea está haciendo la obra de la predicación del evangelio en el mundo. ¿No les maravilla esto? Entonces tenemos que tener un mismo corazón. Tenemos que trabajar juntos, conforme al poder del Señor que obra en medio de nosotros. También tenemos que orar por esto. El apóstol Pablo también dijo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿no? Tenemos que orar para que se abra la puerta del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 11 también dijo, por el don concedido a nosotros por medio de muchos, la oración de muchos. Hay muchas cosas por las que tengo que dar gracias. Y una de ellas es que muchos hermanos están orando por mí. No solamente por mí, por todos los evangelistas, misioneros que predican el Evangelio, están orando los hermanos. Y esa oración da mucha fuerza realmente. Y en Mateo capítulo 5, 16 dijo, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si predicamos el Evangelio, entonces los cristianos salvos obedecen la palabra de Dios. Y tenemos que vivir como es digno, tenemos que llevar una conducta buena, conforme a la verdad. Tenemos que andar en la luz. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso mismo da a entender, da testimonio de qué tan verdadero es nuestro evangelio que predicamos. Aunque prediquemos bien el evangelio, nuestra vida si no respalda este evangelio que predicamos, entonces no nos van a creer. Van a decir, qué mentiroso eres. Tenemos que testificar el evangelio a través de nuestra vida misma. Los que no han recibido la salvación nos van a estar observando. Nosotros decimos que somos salvos, hay que nacer de nuevo, hemos obtenido la vida eterna. Entonces ellos nos van a observar. Nos están mirando para ver, para checar la credibilidad del mensaje del evangelio que nosotros predicamos. La quieren encontrar, la credibilidad, la quieren encontrar en nuestra vida misma. Por eso en 1 Pedro capítulo 2 dijo, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay personas que nos odian en balde, ¿verdad? Delante de ellos tenemos que mostrar buena conducta, buen testimonio, para que sientan vergüenza. ¿En qué nos hemos equivocado? Hay muchos que hablan mal de nosotros que predicamos el Evangelio, no solamente los incrédulos, sino también entre los cristianos. Pero no nos importa, ¿verdad? Nosotros predicamos el Evangelio y si vivimos conforme a la voluntad del Señor, entonces ellos ciertamente se van a aburrir, porque no van a encontrar ningún defecto en nosotros. No hay ningún error en cuanto a la enseñanza de la Biblia. ¿Cierto? Entonces, por mucho que ellos hablen mal de nosotros, nosotros tenemos que predicar más el Evangelio.
nos va mejor, cada día mejor, ¿verdad? En la misión del mundo. Entonces ellos también ya no hablan mucho. Los políticos, ¿qué tal? Por un ejemplo, si encuentran algún defecto en un político, ¿qué hacen la gente? Le atacan mucho, ¿verdad? Le acusan. Entonces nosotros también, si cada uno de nosotros se equivoca en algo, puede que toda la iglesia sea injuriada, ¿no? Por causa de esto. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hay una palabra que también dice así, ¿no? Entonces, nuestra buena manera de vivir ayuda mucho para predicar el Evangelio. Y para predicar tenemos que tener la palabra también, ¿no? Porque la palabra es la que predicamos. No solamente los pastores, los evangelistas predican y conocen la Biblia, sino también nosotros también, los cristianos salvos. Tenemos que decir que la palabra que predicamos está escrita así en la Biblia. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores y después de la muerte viene el juicio de Dios y el infierno. Pero tus pecados también Jesús los quitó. Solamente te hace falta conocer esta gracia y creer. Tenemos que predicar precisamente. Que lo oigan o no lo oigan. Por eso en Colosenses 3:16 dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra tiene que abundar en nuestros corazones. En el corazón de la gente del mundo, ¿qué hay? Su corazón está lleno de deseos carnales, deseos del mundo, ¿verdad? ¿Cómo ganaré más dinero? Algunos están llenos de la ira. Si le tocamos, sale la ira. Nuestro corazón, ¿de qué tiene que estar lleno? De la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Se ha dicho, ¿no? Primera de Pedro 3:15 dijo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos van a preguntar y nosotros tenemos que tener la respuesta para presentar, ¿verdad? Si nos preguntan algo y no sabemos la respuesta y le decimos: vamos al pastor, yo no sé, pero vamos a preguntarle al pastor. Está bien esto, pero no solamente así. Tenemos que saber bien la Biblia. Si hablamos de la Biblia, ¿no? Ellos ciertamente dirán: tú conoces mucho de la Biblia. Si aprendemos 2-3 años en nuestra iglesia, ciertamente sabrá mucho más que un teólogo. Tendrá más conocimiento que un teólogo. Los pastores famosos de nuestro tiempo, que no han recibido la salvación entre el mundo, de verdad son muy superficiales. Saltan todas las cosas importantes. De todo modo, nosotros, para predicar el Evangelio, que es otra cosa muy importante para nosotros. En Juan 12:24 dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es el unigénito que cayó del cielo a la tierra, murió, y muchos hijos nacieron, ¿verdad? Si Jesús no hubiera muerto, entonces ¿quién habría podido recibir la salvación? Por medio de apóstol Pablo, por medio de Juan Wesley de Inglaterra, por medio de Charles Spurgeon y también de L. Moody. Por su muerte, el Evangelio ha sido predicado a muchas personas. ¿Cuántas personas han sido salvas por medio de ellos? Entonces nosotros también, un grano de trigo. El que no tiene la vida, ¿cómo puede morir si ya está muerto? El que está vivo puede morir, ¿verdad? Entonces los salvos, nosotros, si sacrificamos nuestros materiales, nuestra libertad, nuestra felicidad, entonces como consecuencia las almas van a recibir la salvación. La obra de Dios se va a cumplir. Entonces se requiere sacrificio de los cristianos salvos. Hebreos 2:10 dijo: convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si un grano de trigo muere, muchos hijos nacieron. Si Jesús no se hubiera sacrificado, entonces nosotros, ¿cómo habríamos podido recibir la salvación? Y si nosotros no nos sacrificamos, ¿quién podrá ser salvo? Por medio de una persona egoísta, individualista, egocéntrica, ninguna persona podrá recibir la salvación. Dios no podrá hacer nada a través de él.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 33. El apóstol Pablo dijo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo lo ha hecho y nosotros también lo tenemos que hacer. Cristo, él no procuraba su propio beneficio. El apóstol Pablo se sacrificó al 100% para predicar el evangelio, sino el de muchos para que sean salvos. Nuestro tiempo, nuestro material, nuestra libertad, nuestra felicidad, tenemos que sacrificarlo todo. Por medio del sacrificio, más almas recibirán la salvación. Lucas 16, 9 dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Las riquezas injustas de este mundo las tenemos que ocupar para ganar amigos de la morada eternas. ¿No? Si reciben la salvación, entonces son amigos para siempre, ¿verdad? Juan 15 dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor murió para hacernos sus amigos, a nosotros los pecadores, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este. Nosotros tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro material, nuestra libertad, todo lo que nos haya sido dado para ganar los amigos para el cielo. Entonces ellos mismos nos recibirán ahí ante el Señor. Y en este momento no sabemos quién se sacrificó para la salvación de quién, ¿verdad? Pero el Señor lo sabe. Y en aquel día nosotros lo sabremos también. Esos hermanos y hermanas han orado por mí. Se han sacrificado su material para mí. Han invertido su tiempo para mí. Si ellos no se hubieran sacrificado, ¿cómo yo habría recibido la salvación? Así, ellos se regocijarán y así nos recibirán. Ciertamente. Entonces, antes de terminar ese sermón, les quiero pedir un favor. Hasta ahora han hecho mucho trabajo para la misión del mundo. Y el año pasado, en la iglesia central de Seúl hay una oficina de la asociación. Y en total, como el dato del año pasado, 13 millones de dólares americanos se han gastado para la misión del mundo. 13 millones de dólares. Y este año tenemos que invertir aún más. ¿Por qué? Porque hay más iglesias todavía, más misioneros enviados. Hay más cosas que hacer. Hasta ahora hemos hecho mucho, pero espero que inviertan más. El material que damos será utilizado preciosamente para la salvación del espíritu. Estamos administrando muy estrictamente para que ningún dinero se gaste en balde, en vano, se malgaste. Muchos hermanos y hermanas se han sacrificado para la obra de salvación y nosotros tenemos que hacer todo lo posible de nuestra parte durante el tiempo, el resto de tiempo que nos queda, ¿verdad? Entonces tenemos que dar todo lo posible de nuestra parte para el Señor, para la obra del Señor. 1 Corintios 6, 19 dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y en Proverbios 24, 11 y 12 dijo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Sálvalos, a eso se refiere. Proverbios 24, 12 dijo, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. No tiene nada que ver conmigo. Yo no sabía. Qué mentiroso, ¿no? El salvo sabe que una persona si no recibe la salvación va a ir al infierno. Entonces, ¿cómo podrá decir yo no sabía? Digamos que una persona tiene una medicina que puede curar cualquier tipo de enfermedad. Y al lado de él está un paciente de cáncer, pero no le quiere dar la medicina. Entonces, ¿no le será pecado eso? Él es homicida de verdad. Si le ayuda un poquito, vivirá, ¿sí o no?
No tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo no tiene nada que ver conmigo? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. El resto del tiempo que nos ha sido dado. Hoy el Señor no ha venido, entonces el próximo año tampoco parece que vendrá. ¿Cómo podremos decir así? Mañana inicia el nuevo año, ¿no? Vamos a considerarlo como la última oportunidad que el Señor nos ha dado. Y hagamos todo lo posible de nuestra parte para predicar el Evangelio. ¿Sí? Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y después qué sigue? Todas esas cosas os serán añadidas. Si predicamos el Evangelio y obedecemos la palabra, entonces el Señor nos da todo lo necesario de nuestra parte. Él se hará responsable para que nosotros podamos vivir para el Señor. El Señor es fiel, cumple su palabra. Entonces, hasta que vayamos ante el Señor, seamos irreprensibles, ¿no? Sin nada que avergonzarnos, para que podamos recibir la alabanza del siervo fiel, bueno. Qué bonito sería eso, ¿no? Hace mucho tiempo leí un libro. El título es ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Es el libro escrito por William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, William Booth, de Inglaterra. Él era salvo, renacido. Él, después de recibir la salvación, un día tuvo una experiencia cercana a la muerte. Murió y resucitó. Murió y vivió. Y en su libro está escrito así, que él delante del Señor veía muchas personas con vestido blanco. Y entre ellos estaba el Señor, glorioso. Y con mucha vergüenza a él le vio, por arriba y abajo. Y después miró a los demás, pero con un rostro lleno de alegría, alabándolos. Entonces William Booth pensó, si a mí también el Señor pudiera, ¿no?, mostrar ese rostro lleno de gozo, entonces yo podría arrastrarme por toda mi vida por pedregales. Y después se despertó y fundó el Ejército de Salvación. The Salvation Army, así se dice, ¿no? El ejército que salva al mundo. En Inglaterra, entonces, cuando el país estaba completamente corrupto moralmente o religiosamente, ellos salían a las calles para predicar el Evangelio. Eran renacidos ellos. Predicaban el Evangelio muy activamente. William Booth era renacido, de verdad. Después de tener esa experiencia, hasta ponerse ante el Señor, ¿no?, hizo esta obra. Según él, el Señor le dijo así: si tú haces esta obra que te encomiendo, entonces te haré estar incluido en este grupo. Escuchando esa voz, él se despertó y fundó el Ejército de Salvación. Leí esa parte. Pero el Ejército de Salvación ya tiene solamente sus ollas. El Evangelio ya no hay en ellos. Se apagó. Nosotros tenemos que predicar este Evangelio. Nosotros somos los ejércitos de la salvación que predicamos el Evangelio. Entonces, la venida del Señor está muy cerca, ¿no? La noche viene cuando nadie puede trabajar. En Juan 9:4 dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Antes de que llegue esta noche, cuando nadie podrá trabajar, tenemos que hacer todo lo posible de nuestra parte. Vamos a considerar este año como última oportunidad. Vamos a vivir así, ¿sí? Ya han hecho promesa. Al principio de año, uno tiene un corazón bien deciso. Yo este año viviré para el Señor. Así. Pero al final del año, como cola de serpiente, ¿no? Hay un dicho, ¿no? La cabeza de dragón y cola de serpiente. No tenemos que hacer así. Tenemos que vivir con un propósito bien duro y con una misión hasta que venga el Señor, ¿no? Hasta el fin, para que podamos estar de pies irreprensibles delante del Señor, sin nada que avergonzarnos. Vamos a orar juntos para terminar.
Dios nuestro Padre misericordioso, cuando aún éramos pecadores, cuando éramos enemigos de ti, por nuestros delitos y pecados, muriste por nosotros y tu Hijo unigénito derramaste la sangre preciosa para perdonarnos nuestros pecados. Por toda esta gracia te damos gracias. Señor, el resto de nuestro tiempo queremos llevar para ti. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu nos has comprado por tu sangre. Somos tuyos. Queremos vivir y morir para ti. Queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Te pedimos ayuda para que muchas almas que todavía no han sido salvas puedan ser salvas por medio de la predicación del Evangelio de nosotros. Y que tú seas glorificado y que a ti podamos agradar. Para los hermanos de Corea y de extranjero, ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio, para agradarte, para darte un gozo muy grande en este fin del mundo, para que podamos ser alabados como buenos siervos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.